Ya ven, se me fue la tos. Buenas tardes, amigos, en sus propias palabras, con el nerviosismo de la tos, ¿verdad? De que estamos en vivo, de a todo color, les mando un saludo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de inteligencia en todos lados, pero nosotros quisiéramos realmente saber de qué se tratan las ciudades inteligentes. Y como no conozco mucho del tema, el día de hoy va a estar alguien que sí sabe del tema, acaba de ser nombrado por el IMSIS como su presidente, y es Javier Valencia Andraca. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, mucho gusto, buenas tardes. Gracias, y antes que nada ofrezco una disculpa por mi tos, pero bueno, ya saben que es con estos fríos, ¿qué podemos esperar? Javier, hay algo que se llama ciudades inteligentes, inteligencia artificial, inteligencia emocional. O sea, la palabra clave ahorita es inteligencia. Pero curiosamente nos gustaría que la inteligencia estuviera en todo el mundo, ¿no? Y en todos los gobernantes y en todas las autoridades. Platícanos un poquito más del concepto de inteligencia aplicado a las ciudades. Cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes nuevamente. Y sí, ya lo mencionaste, acabo de tomar el cargo de presidente del IMSIS, que es el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables, que son tres conceptos, tres lineamientos que van de la mano en paralelo y que son complementarios recíprocamente. El IMSIS fue fundado hace ya 5 años, un poco más, en el 2018, por un grupo de amigos, porque somos amigos hace más de 25 años, los 5 fundadores del IMSIS. Estuvimos también en el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente hace años, y de ahí nos derivamos a analizar qué sucedía y qué sucede con las ciudades. Si bien es cierto que participan las tecnologías que acabas de mencionar, la muy famosa actualmente inteligencia artificial, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, yo digo que sí, con moderación, es mucho más. Una ciudad inteligente va mucho más allá. Y en pocas palabras, la ciudad inteligente lo que busca es la calidad de vida de quienes habitan en ella. Una ciudad inteligente, por definición, busca, debe lograr en presente y en futuro la calidad de vida de sus habitantes. Y al decir habitantes, me refiero a todos los seres vivos que vivimos aquí en una ciudad, como esta Ciudad de México, esta monstrópolis hermosísima y de incalculables alcances. ¿A quién me refiero? Pues me refiero a nosotros, los seres humanos, y también al resto del ecosistema. Por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, que aún es hermoso, existen del orden de 60,000 individuos arbóreos registrados, 60,000 arbolitos grandes, pequeños, y cada uno de ellos tiene sus maripositas, sus ardillas, sus gusanitos, abejas, aves, etcétera. Y todos esos seres vivos también son responsabilidad de una ciudad inteligente. O sea, va más allá de los seres humanos. ¿Por qué? Porque sin esos ecosistemas los seres humanos no podríamos existir. Es difícil imaginar una ciudad sin vida. Parecería pues película de ciencia ficción, o peor que una película de ciencia ficción, pero una ciudad sin vida pues sería únicamente acero, concreto, cemento, asfalto, vidrio, aluminio, objetos inanimados. El objetivo, por tanto, es garantizar, como ya dije y reitero, la calidad de vida presente y futura de los habitantes de las ciudades. Eso es el IMSIS, eso debe ser la ciudad inteligente. Una preguntota. En una ciudad inteligente, ¿cómo debe ser el trato para los animales? Porque hoy por hoy vemos muchos animales en la calle, perros, gatos. Esos técnicamente no deberían de estar, pero ¿cómo sería el tratamiento para desplazarlos o en su caso tenerlos en un buen resguardo? Es una pregunta que a los que amamos a esos animalitos, yo soy canófilo de hueso colorado, nos inquieta y nos preocupa mucho ver que hay más perritos en la calle abandonados, hay más de ellos que de
que de personas de buen corazón que los acojan en su casa como parte de las familias. Hay reglamentaciones, desde luego, hay leyes contra el maltrato animal, pero ¿qué te puedo decir? Lo más importante son los sentimientos, la cultura y la educación de los seres humanos. Recientemente hemos visto casos tremendos, tremendos de maltrato animal que nos sobrecogen, aunque alguien dice es más sobrecogedor el maltrato a seres humanos. Es que son las dos cosas. Tienen que acompañarnos a lo largo de esta carrera de la vida. Y no nada más los perritos y los gatitos, no nada más los animales domésticos que comparten nosotros la vivencia adentro de nuestras casas. Debe de haber una reglamentación más estricta. El daño al ecosistema, aunque sea un arbolito, es un ecosistema y debe de fortalecerse esa reglamentación, que muchas veces, si seamos muy honestos, los infractores a esas reglas son las propias autoridades. Seamos muy honestos. ¿Cuántas veces no se toman las providencias necesarias para que cuando por una obra que sea realmente imprescindible se tiren árboles, pues muy raramente se les trasplanta a otro lugar para seguir dándoles vida? Pero la ciudad no es nada más los arbolitos y el ecosistema. Hay problemas de salud, hay problemas increíblemente importantes de movilidad. Hoy que tengo el gusto de hablar contigo y con tu auditorio, la Ciudad de México estuvo absolutamente colapsada por bloqueos, por manifestaciones de personas que defienden sus derechos. Más allá de la validez de esas manifestaciones, pues la movilidad se ve verdaderamente sumida en problemas graves. Hay personas que no pudieron llegar a su trabajo, que no pudieron hacer nada productivo en todo el día. Movilidad es uno de los grandes problemas de una ciudad enorme como esta Ciudad de México y como muchas otras, no nada más la Ciudad de México. Sabemos que otro gran problema es la seguridad. Al mencionar esta palabra, el solo escucharla, nos viene seguramente a la mente algo que ha sucedido cerca de nosotros, ya sea a nosotros mismos o a nuestro entorno, a personas cercanas. Esa seguridad física, esa seguridad emocional, también es parte importantísima de la responsabilidad de quienes deben manejar una ciudad inteligente. Ya mencioné el término autoridades. Bueno, una ciudad, inteligente o no, es como un gran condominio. Funciona muy parecido. Es prácticamente lo mismo. En un condominio, si ustedes viven en uno, pues serán dueños de su casa, de su departamento, y en el mismo edificio o en el mismo entorno de ese condominio hay áreas comunes, que son los elevadores, las escaleras, las cisternas, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, etcétera. Todo eso son las áreas comunes en un edificio, en un condominio. Extrapólenlo a una ciudad y estaremos hablando prácticamente de lo mismo. Nosotros, nuestras casas, etcétera, las escuelas, los centros comerciales, los lugares de entretenimiento y de espectáculos, pues son las unidades privativas. Y hay un gran administrador que debe de hacerse responsable del resto de las áreas comunes de la ciudad. ¿Cuáles son estas? Son las calles, las avenidas, el drenaje, los sistemas pluviales, los sistemas de seguridad, las cámaras, en las vialidades, la semaforización, el trazamiento, todo eso que afecta y que interesa a las áreas comunes de una ciudad es la responsabilidad del factor gobernanza. Y aquí nace obligadamente un concepto, que es el City Manager, usando las palabras en inglés que se usan en muchos países, que es el administrador de una ciudad. Alguien me podrá decir, oye Javier, pues es que eso es un jefe de gobierno, eso es un alcalde, y si lo extrapolamos, ese viene siendo también el trabajo de un presidente de un país, y tienen toda la razón. La situación es que
debemos de apartar esa responsabilidad del término de los intereses políticos. Un city manager, un administrador de una ciudad, debe de tener los conocimientos técnicos, sociales, de jurisprudencia, de salud, de movilidad, etcétera, para poderse verdaderamente hacer responsable de administrar y manejar todas esas enormes áreas comunes de una gran ciudad. Y déjenme decirles que en México ya se está trabajando mucho y con muy buenos resultados para resolver estos problemas. Hay empresas de iniciativa privada y especialistas, tanto mexicanos como extranjeros, que ya están trabajando y han logrado muy importantes éxitos en el rediseño y la reorganización de una ciudad para que tienda a ser inteligente. No hay caso alguno que todavía lo haya logrado, porque una ciudad inteligente no tiene final. No podemos decir, ya, esta ciudad ya es inteligente. Bueno, lo será en ese momento, pero la ciudad crece y las tecnologías cambian y los requerimientos vienen de nuevo. Es un proceso que no va a terminar, afortunadamente, porque de esa manera se podrá ir adaptando la solución a la problemática que día a día va a ser dinámica en una ciudad, tan dinámica como sus propios habitantes y sus problemas. Javier, se habla de ciudades inteligentes, pero yo quisiera tener gobernantes inteligentes. En ese sentido, yéndonos a lo que es la megalópolis de la Ciudad de México, ¿qué tanto nos falta para hacerla inteligente? Tocaste la vena, pusiste el dedo en la herida, mi estimado amigo. Ya mencioné hace unos momentos que debería de apartarse quien tenga la responsabilidad de manejar esto, debería de apartarse de los intereses políticos. ¿Qué tan difícil o tan imposible es eso? Pues lo estamos viviendo actualmente. Actualmente, esos integrantes del factor gobernanza que se están dedicando más a ver por su futuro político que a cumplir su responsabilidad. Así de sencillo. O a buscar soluciones populistas que afecten la salud de la ciudad inteligente. El construir, por ejemplo, y voy a hablar sin reservas, el construir, por ejemplo, un cablebús, pues bueno, es muy bonito, muy turístico, llama mucho la atención, sale en los periódicos, pero como solución de movilidad es muy escasa. ¿Cuánta gente puede desplazar un cablebús? No digo que sea malo, digo que es una solución escasa. Y si a cambio de eso hubo que tirar árboles y no fueron respetados, no fueron trasplantados, pues ya empezamos con problemas. Ya se dio una solución que generó problemáticas. El City Manager en otros países y en otras ciudades se le ha encargado esa responsabilidad a la iniciativa privada. Y esto puede sonar muy raro y muy lejano que en nuestro entorno pudiera suceder, pero ha funcionado perfectamente bien en otros países, en otras ciudades. Encargarle a verdaderos especialistas que hayan estudiado esto en universidades. Las universidades tienen ya materias de licenciatura, de maestría, de doctorado, orientadas a resolver los problemas de las ciudades. Y si alguien lo estudió y es dueño o empleado de una empresa que se dedica a este tipo de soluciones, bienvenidos. Bienvenidos para que ellos sean quien se haga cargo. Una empresa como cualquier otra que sea concesionaria de un servicio, el que tú quieras, cualquier tipo de servicio en una ciudad. Hay empresas que se dedican a los semáforos, hay empresas que se dedican al transporte, a la salud, desde luego. Una empresa dedicada al city management con verdaderos especialistas puede ser, debe ser la solución, ayudándole a los gobernantes, aunque esa palabra a muchos nos suena un poquito fuera de contexto,
pero la iniciativa privada es quien está verdaderamente aportando, generando, creando y armando las soluciones para las ciudades inteligentes. Javier, pero cuando ves a la iniciativa privada como un grupo de apoyo o como un sector de apoyo, sin embargo, tú sabes que en los últimos años han sido considerados como los enemigos conservadores, etcétera. Pero entonces sería lo que tú decías, alejar la política de las cuestiones de dirección de una ciudad, ¿no crees? Es correcto, es correcto. Yo no lo veo como una utopía, yo lo veo como una solución viable, aunque no fácil. No fácil decir definitivamente, porque son muchos años de malas costumbres en los gobiernos, no nada más de México, de muchos lugares. Pero si está funcionando en ciudades verdaderamente avanzadas como Reykjavik, como Oslo, como Barcelona, y ciudades aquí en México que ya están implementando soluciones verdaderas de inteligencia para las ciudades, como León, Guanajuato, como San Miguel de Allende, como el pequeño y precioso pueblito de Tequila, en Jalisco. Seguramente todos sabemos que Tequila, además de una marca característica de nuestro país, es un pequeño pueblito, pequeño, 20,000 habitantes o algo así, precioso, turístico, te enamoras de ir ahí. Una empresa de iniciativa privada lo tomó por su cuenta, ese pueblito, y lo convirtió en un pueblo mágico inteligente. Y los demás que he mencionado también, un San Miguel de Allende tan turístico, tan pintoresco, también una iniciativa privada contratada por el gobierno, hizo su trabajo y le está yendo de maravilla. Una ciudad más grande, de las medianas grandes, ya mencioné León, Guanajuato, tenía un problema de tránsito y de semaforización que realmente bloqueaban la vida de la ciudad. Vinieron expertos, en este caso expertos españoles, radicados ya en México, expertos españoles que ya tienen su familia aquí, que se casaron con una mexicana y tienen hijos aquí, y con eso se está dando una simbiosis, una mancuerna de trabajo que está funcionando verdaderamente muy bien. Hay otros casos en diversos estados de la República, no en todos que nosotros sepamos, pero donde se ha atacado profesionalmente con especialistas, está funcionando bien. Y ahí tenemos los dos factores, el político con su gobernanza y el especialista de la iniciativa privada, y entre ambos están logrando resultados. ¿Para quién? Para los ciudadanos, para la ciudad. Javier, pero por ejemplo, aquí en México, ¿tú crees que se haya hecho alguna vez, aquí en la Ciudad de México, algún diseño con inteligencia? Porque podríamos recordar los ejes centrales, perdón, los ejes viales cuando se hicieron, y lo que se quería era cuadricular la ciudad. Y dicen que con eso se facilitó muchísimo el acceso a ciertos lugares. Pero en términos generales, ¿se ha utilizado realmente una inteligencia para los medios de transporte públicos, los privados y las líneas de primera necesidad? Mira, es que el problema es enorme y cada día que nacen nuevos, ¿cómo nos llaman en otros lados? Chilangos, ¿verdad? Si no me equivoco, somos chilangos. Yo nací aquí, aunque he vivido en otras partes. ¿Qué fue lo que sucedió? Tú estás hablando de algo que ocurrió y fue verdaderamente un hecho histórico a finales de los años 70, cuando el entonces gobernante de la ciudad tomó por su cuenta la construcción de los ejes viales, y fue un caos durante algún tiempo. Pero, ¿qué sería de la ciudad actualmente si no existieran, si no se hubieran construido hace tantos años esos ejes viales? Estaríamos mucho peor de como estamos ahorita. Los segundos pisos, que realmente es una solución excelente, verdaderamente excelente, aunque no de visión social, déjame decirlo así. ¿Por qué? Porque cuestan y solamente el que puede pagarlo se sube y va viendo a los de abajo embotellados y él va mucho mejor. En el entorno de la ciudad
Por ejemplo, la carretera de la Venta a Chamapa, que llega hasta Santa Fe y demás, es una obra magnífica, está excelentemente bien diseñada y tiene también su costo, sin duda. Lo que pasa es que el crecimiento de la ciudad rebasó cualquier expectativa. La respuesta a tu pregunta, entonces, mi estimado Alejandro, ¿cuál es la respuesta? Que para hacer algo exitoso aquí en la monstrópolis, déjame llamarle así, se debe de atacar por cuadrantes, por alcaldías, que también cada alcaldía tiene problemáticas diferentes. No es lo mismo un Iztapalapa que un Benito Juárez, que un Álvaro Obregón, sin discriminar a nadie. Son características y requerimientos muy distintos de cada una de estas demarcaciones, y atacándolas por pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad, incluyendo los municipios mexiquenses conurbados, se podría empezar, y se está empezando a tener algunos éxitos. No hemos visto caso alguno en el que realmente se haya puesto esto en manos de esos multimencionados especialistas. He escuchado a representantes de diversas alcaldías decir: mi alcaldía ya es inteligente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque ya estamos cambiando las luminarias. Oye, maestro, te felicito, ya diste el primer paso, cuate. Pero te falta todo esto, mira, porque este listado que estás viendo, que te estoy poniendo enfrente, es todo lo que debe de tener una demarcación inteligente. Ya diste el primer paso, y qué bueno, te felicito. Síguele. ¿Cuál es la situación? Que una alcaldía termina en cierta calle y de ahí para allá ya es otra alcaldía, regida o gobernada por otras personas que tal vez sean de otro partido político, y ahí es donde empiezan las verdaderas complicaciones. No, lo que yo voy a hacer le va a beneficiar a mi vecino y no se va a ver lo mío, y cuando empiezan esas situaciones, cuando realmente las inversiones no llegan a dar el resultado apetecido, porque cuesta mucho dinero. Sí, claro, estas tecnologías cuestan dinero. Cambiar las luminarias, poner cámaras, hacer semaforización inteligente, el trazamiento, etcétera, cuesta bastante dinero. Hay que meterle mucha inversión a esto. Bien orientados los esfuerzos, como te digo, por cuadrantes o microcuadrantes, sí se puede empezar a dar resultados. Y repito, no olvidemos los municipios mexiquenses conurbados, porque ni nos damos cuenta, se nos olvida que yendo sobre el periférico, pasando el Toreo, ya estamos en el Estado de México. ¿Y qué? Es exactamente lo mismo la problemática. Yo soy el mismo transitando sobre el periférico del lado de la Ciudad de México que del lado del Estado de México. Esas fronteras también dificultan las soluciones. Oye, Javier, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hay problemas que vamos a tener todos. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México está colapsando. Ya no puede haber mucha inteligencia ahí más que estado de necesidad. El nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tú sabes que no ha resuelto ningún tipo de urgencia. Más que nada ha sido una cuestión eminentemente política. Tan es así que hasta desfile de modas hacen o bazares. Nos vamos a la cuestión del agua, y el agua es para todos, y hay alcaldías que ya empiezan a sufrir más que otras. Y así podemos ir enumerando que tenemos una ciudad llena de conflictos. Primer lugar, ¿cuál va a ser el efecto que va a traer un aeropuerto fallido y, si se dan las cosas, una reducción de vuelos importantes? Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues no van a ser, ya son. Si tú has tomado algún vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues ya lo dijiste, está colapsado. Sin señalar qué pasó o quién lo hizo o quién no lo hizo, algo tan importante para una ciudad tan importante, pues no funciona. El nuevo aeropuerto, ya también lo dijiste, ¿sí? Es realmente, pues mejor no hablamos de él.
aeropuertos cercanos como el de Toluca funcionan bien, pero desde luego que no van a resolver la necesidad de su vecino, de su megavecino, que es la Ciudad de México. Entonces, definitivamente, problemáticas de esas son muy complicadas de resolver desde el inicio, desde la toma de decisión. Hay algo que se llama ingeniería de decisiones. Si no se empiezan a tomar las correctas, esto no se va a resolver nunca y cada día va a estar peor. Días como el día de hoy, como este 17 de octubre que estuvo colapsada la ciudad, realmente van a estar repitiéndose constantemente y no va a haber una solución. Aunque existan las tecnologías, existan los especialistas, exista la forma de hacerlo, si no hay realmente una coadyuvancia desde el factor político, no se van a resolver nunca, porque no se han empezado a tomar las decisiones correctas. Bueno, eso me parece interesante. ¿Y qué pasa con el agua? Tocaste un punto también sumamente crítico. El agua, desde hace mucho tiempo sabemos muy bien que la red de distribución del agua potable tiene enormes fugas y todo el líquido que nos llega desde un Cuchamal o sistemas de esa naturaleza se pierde en la red, pero no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Te pongo un ejemplo sobre Río de San Joaquín, que es una arteria bastante importante de desahogo de la ciudad hacia el norte y viceversa. ¿Hace cuántos meses que se está trabajando una obra y nada más vemos los tubos ahí de una red hidráulica que no se acaba de arreglar? Y pues obviamente el razonamiento lógico es desde cuándo debió de haberse hecho esa gran obra que causa problemas de vialidad, pero que no se le ve para cuándo vaya a terminar. ¿Cuánto tiempo pasó sin que se le tomara en cuenta, sin que se hiciera nada, y ahora está teniendo que ser una obra mucho más costosa, mucho más tardada? Otro gran problema del agua es las licencias de construcción de asentamientos grandes. Un ejemplo que todos conocemos y vivimos. La zona llamada Nuevo Polanco, esa colonia Granada, esas zonas aledañas a la colonia Polanco, a la colonia Anzures y demás, está creciendo de manera estrepitosa. Simplemente alguien que no haya venido a la Ciudad de México en varios años y vea eso, va a creer que se equivocó de ciudad. ¿Cuántas familias viven ahí y cuál es su enorme requerimiento de agua? Y no solo de agua. Se está colapsando la vialidad en las horas pico, en la mañana, salir de ahí y llegar a 5 o 6 cuadras para alejarse del embotellamiento, te puede tomar 30 o 40 minutos fácilmente para salir de tu casa. Y eso crea una gran problemática. Los departamentos que se están construyendo ahí y que se vendieron en buen precio van a tener problemas de valor. No van a tener la plusvalía adecuada porque todo el mundo ya se dio cuenta de que vivir allí es una enorme problemática y ya no van a querer comprar allí cerca. Y se siguen construyendo, sí, sin duda. Y no nada más en esa zona, el crecimiento ya llegó hasta zonas como la calzada Legaria y otras arterias. Entonces, ahí ese crecimiento inadecuado crea esos dos enormes problemas. Número uno, el suministro de agua, y número dos, la vialidad. De que es un enorme problema, sí, sin duda. Y no le veo una solución porque no le veo una conciencia de lo que está sucediendo. Ahora, ¿quieres todavía estresarte más? ¿Qué pasa con la energía? La electricidad, fíjate que no es tan grave. No es tan grave porque con las obras de infraestructura necesarias que tienen un costo, desde luego, y que se deben de poner en manos de empresas especialistas, se puede resolver cambiando transformadores, cambiando cableados, cambiando infraestructura, torres, etcétera. No es tan grave como el problema del agua ni el problema de la vialidad. Sí existe, desde luego,
definitivamente. Pero yo veo más graves los problemas de tantos autos y tanto requerimiento de agua potable. Y no nada más la red de agua potable. Esa agua, una vez que se utiliza en las casas, tiene que irse a algún lado. Entonces son las dos redes hidráulicas, la potable y la de drenaje. Ahora, te pregunto, ahorita que estamos hablando de agua, muchas empresas han tratado de generar sus aguas, producir sus aguas, si es que se lo puede llamar así, a través de una purificación, a manera de reciclado. ¿Qué tanto ha funcionado, qué tanto se ha evitado el desperdicio de agua con ese tipo de concepto? Ha funcionado muy bien, en donde se ha hecho de una manera consciente, inteligente y con las tecnologías adecuadas. Conocemos una tecnología, varias tecnologías que vienen de Israel. En Israel, aunque es una zona que actualmente está pues en la mente de todos por situaciones de lo más trágicas, en Israel su principal preocupación es precisamente el agua. Viven en un desierto. Entonces, hay empresas mexicanas que ya manejan tecnologías de lo que se llama sustentabilidad hídrica. A través de la purificación, el tratamiento y el reciclaje de agua, se pueden llegar no nada más a reutilizar esa agua para riego o para servicio de los sanitarios, sino se puede llegar a reutilizar para consumo humano en grandes edificios, en grandes corporaciones. Hay empresas que tienen corporaciones, edificios gigantescos con miles de empleados, y estas tecnologías han logrado que con el reuso, el reaprovechamiento del agua, pueda llegar hasta el escritorio de cada persona una botellita de agua pura, 100% certificada su pureza, que provino de ese reciclaje de aguas. Entonces eso funciona muy, muy, muy bien. Lo hemos visto, lo podemos certificar. ¿Por qué no todo el mundo lo está utilizando? Pues nuevamente viene la ingeniería de decisiones. Estas empresas y estas tecnologías de origen israelita aún no son muy conocidas, y a nivel de una ciudad también puede lograrse un muy grande beneficio si se aplican redundando inteligentemente, pero de que existe la tecnología, ahí está disponible. Sin duda. Ahora, cambiando un poquito de eso, ya no queremos ser tan negativos, pero te pregunto, al ritmo que va la Ciudad de México y la monstrópolis, como tú le llamaste, ¿a cuánto tiempo estamos de colapsar? ¿Qué te puedo decir? Sin tratar de ser pesimistas o tratando de ser realistas. La respuesta es que ya hay zonas y hay problemáticas que ya colapsaron. Seamos realistas. Seamos realistas. Zonas que pues dependen de un transporte público como es el metro de la Ciudad de México, y un metro que está totalmente emproblemado, su movilidad ya está colapsada, sin duda. Gente que sale de sus casas para subirse al metro y va con el gran temor de que pueda haber uno de los muchos accidentes que ya hemos visto que sucede. Entonces, esas zonas, esos destinos de ida y vuelta y esa problemática de la movilidad, ahí ya está colapsada. ¿Desde cuándo? Pues no desde que se cayó la línea 12. ¿Por qué? Porque la problemática viene desde mucho antes, cuando no se empezó a atender cabalmente la operación y mantenimiento de un sistema que fue en su momento de los mejores del mundo. A mí me tocó la inauguración de la línea número 1 hace mucho tiempo y era algo verdaderamente excelente. Te daba gusto, te daba orgullo subirte al metro. Yo iba a la universidad en metro, ¿sí? Pero ya no, ya se cayó, se dejó caer y ya colapsó. ¿Qué otra problemática quieres que ataquemos, que mencionemos? Porque hay varias que ya están colapsadas. Entonces, entiendo muy bien la intención de tu pregunta. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a esta ciudad? Seamos realistas. Hay muchos problemas
que ya están colapsados y que para levantarlos va a ser realmente muy caro, muy difícil y muy complicado de darle solución. La tecnología ahí está, los especialistas ahí están, ya lo dije muchas veces. Tomar la decisión y conseguir dinero que tenga buen fin, dinero abundantísimo que realmente llegue hasta donde tiene que llegar, a las soluciones, a pagarle a las empresas, a los especialistas que van a resolver esto, ahí es donde realmente está en muy malas manos, seamos sinceros. Ahora, hay otras ciudades de la República, y ya mencioné algunos casos, que no han llegado a una problemática tan dramática como la de la Ciudad de México y que aún pueden tener una previsión. Ciudades medianas pequeñas, que pueden recibir importantes inversiones industriales, por ejemplo, y que no están metidas en una problemática como esta que estamos hablando, pues tienen un enorme futuro y le van a comer mercado a la Ciudad de México en términos de inversión extranjera y nacional, porque los inversionistas ya no se quieren ir a donde su dinero corra peligro por el colapsado de los servicios, ¿sí? Estamos hablando, le hemos dedicado bastante tiempo en estos momentos, en esta entrevista, a la Ciudad de México, por razones obvias, porque es la más llamativa, la más problemática, y todo el mundo lo sabe. Pero volteemos hacia otras ciudades y veamos que todavía se pueden lograr muchas cosas muy positivas, con mucho menos dinero y menos problemáticas. Seguro, por ejemplo, si pensamos en Querétaro, la manera como se ha desarrollado es impresionante. Ni hablar del norte, ¿no? Lo que ha faltado es una adecuada planeación y proyección hacia el sur. Pero te pregunto, ahorita que estamos hablando del sur, ¿el tren Maya o el tren transísmico serán la solución para detonar esto? Quitando el nearshoring, el friendshoring, o como le llaman ahora el fearshoring, que es el comercio del miedo, ¿no? Bueno, es que tocaste varios puntos muy sensibles, mi querido amigo, ¿sí? Si tengo que ser muy sincero, yo no creo en el tren Maya como solución. Está haciendo otra cosa. Pensando en el tren transísmico, tiene otro tipo de impacto, tiene otro tipo de mercado. Habrá que ver cómo se maneja. Podría llegar a funcionar, ¿sí? Pero es que sigue ocurriendo lo mismo que ha sucedido en México casi desde siempre. El norte, ya lo dijiste, está teniendo lo que debe de tener, el resultado que se debe tener en esas ciudades industriosas y que realmente se están manejando bastante bien, dejando por un momento de lado el tema de los gobiernos. Y el sur, ese Oaxaca, ese Chiapas, están nuevamente dejados de lado por este tipo de soluciones. Entonces, eso no es nuevo, eso ha sucedido desde que yo tengo memoria. Pero como te digo, hay muchos lugares y muchos objetivos que sí son muy cumplibles. Perfecto. Ahora, tiene razón, son muchos temas, pero de repente vemos cómo otros países se han desarrollado. Vietnam, con el nearshoring, aprovechó no la distancia, aprovechó simplemente que podía hacerlo y le estuvo favoreciendo muchísimo este comercio. En el caso de México tenemos todo para crecer, pero tal pareciera que no hay una política inteligente. Y en ese sentido, ¿cuándo crees que se detone el famoso desarrollo del sureste de México? Habrá que preguntarle, y perdón que te conteste así, habrá que preguntarle a quien tiene el poder de decisión para ello. Y ahí, indudablemente, estamos hablando de política nuevamente. Es que es imposible dejar el tema de la política a un lado cuando hablamos de ciudades. Si tú quieres construir un edificio inteligente, lo único que tienes que hacer es contar con el predio, contar con la inversión y orientarte hacia los especialistas y listo, ya tienes un edificio inteligente. No así una ciudad inteligente.
Lo que sí se está viendo, lo que sí se está dando, es desarrollos inmobiliarios grandes, verdaderamente grandes, de muchas hectáreas, para vivienda, para comercio, para oficinas, pequeñas ciudades, pequeñas ciudades que desde el principio están naciendo con la orientación de hacer las cosas bien y de hacerlas inteligentes. Hay casos, aquí en el centro de la República, hay un caso maravilloso, excelente, de un, podríamos llamarle un municipio privado que está en el poniente de la ciudad y que se ha dado, se está dando de una manera sensacional, desde su urbanización, el problema del agua potable, el requerimiento de energía eléctrica limpia, ellos mismos producen su electricidad y están creciendo de una manera verdaderamente preciosa. Repito, está en el Estado de México, al poniente de la ciudad. Conocemos algunos otros casos en la región de la comarca lagunera. Tengo información de que hay inversionistas que ya se hicieron de muy buenas cantidades de terreno y que desde ahorita lo están planeando bien. Son constructores de ciudades que ya están haciendo las cosas bien desde el principio. ¿Ellos qué van a tener que hacer? Actualizarse. Ya lo dije, una ciudad inteligente nunca termina. Es dinámica, es creciente, pero si empiezan a hacer las cosas bien, como estos desarrollos que estoy mencionando, por citar dos casos conocidos, realmente cuando llegue el momento de que se estén poblando o sobrepoblando, no van a tener definitivamente las problemáticas de estas ciudades que empezaron mal y que no se han corregido a lo largo de tanto tiempo. Esos desarrolladores están haciendo las cosas con inteligencia. Ahora que ocupas un cargo de presidente, te pregunto, ¿serás más activo al proponer propuestas hacia, válgase, ante la autoridad, ante quien gane? Sin duda, y no se trata de quien gane o no gane. De hecho, hace unos días que me hicieron el favor de nombrarme en este muy importante cargo, muy importante para mí como presidente del IMSS, ese mismo día hice mi primer propuesta. Vamos a armar una declaración universal de los derechos de los habitantes de las ciudades, mencionando todo esto que estamos citando en este momento y muchas otras cosas más. Y lo vamos a llevar en principio al Senado de la República aquí en México y vamos a llegar hasta los Global Goals de la Organización de las Naciones Unidas. Para empezar, ese fue el primer compromiso que asumí. Y tenemos algunos otros. Estoy pensando en organizar un diplomado en ciudades inteligentes junto con alguna universidad. Ya hicimos un ejercicio muy interesante con el TEC de Monterrey. Tenemos también alianza con el sistema de universidades La Salle. Tenemos cercanía con la UNAM, desde luego. También vamos a irnos por ahí, un diplomado en ciudades inteligentes, porque, oye Javier, me interesa mucho, es padrísimo, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy urbanista, ¿dónde me puedo adentrar más? Vamos a sentar las bases para un buen diplomado en ciudades inteligentes. Y por otro lado, hace unos minutos te mencioné que hay quien dice, ya cambié los focos, ya soy inteligente. No, espérame. Vamos a armar una verdadera certificación para sentar las bases de lo que debe de ser una comunidad, ciudad, pueblo, alcaldía, que realmente quiera llegar a ser considerada como inteligente. Son labores que van a tomar mucho tiempo, mi presidencia es de 2 años, pero si se sientan las bases, apoyado por mis compañeros del Consejo de Fundadores del Instituto y los especialistas cercanos a nosotros, vamos a poder sentar las bases para que esto pueda darse, se detone y continúe a lo largo del tiempo. No nada más en mi gestión. Me parece excelente lo que estás haciendo y lo que vas a hacer me parece todavía mucho más interesante. Javier, desafortunadamente ya estamos a unos minutos de terminar, prácticamente 5 minutos de terminar el programa, pero yo sí me gustaría que la gente te conociera. Javier, en tus propias palabras, ¿quién eres?
Javier Valencia Andraca, servidor de ustedes, ya lo dije, fui ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, nací en la Ciudad de México, cuento con diplomados en Facility Management, en Properties Management, en edificios inteligentes, que he ido aprovechando a lo largo del tiempo. En mi labor profesional me he dedicado mucho a la administración de inmuebles. Durante 5 años fui director del World Trade Center de la Ciudad de México. He administrado condominios de clase A más en Santa Fe, en Bosques de las Lomas, en Polanco, en algunos otros, y viví 10 años en Acapulco manejando condominios vacacionales en la zona de Acapulco Diamante. Tengo 71 años de edad y cuando alguien me pregunta, oye Javier, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a esto de las ciudades inteligentes? Pues mi respuesta es de dos líneas. Número uno, porque alguien tiene que hacerlo. Ya vemos muchos que lo estamos haciendo. Y número dos, tengo un motor que me anima a seguir adelante con eso. Ese motor se llama Rafael, tiene 12 años de edad y es mi nieto. Y es por él que también lo estoy haciendo. No, qué padre que lo estás diciendo de esa manera. Pues mira, Javier, la verdad me parece que eres una persona que tiene todos los merecimientos, calificaciones y la actitud para estar en ese puesto. Seguramente va a ser algo por trascender. Desde antemano te digo, dime qué podemos hacer aquí en Wow TV para apoyarte en tu misión. Y queremos hacer algo inteligente nosotros, aunque no sea una ciudad, pero sí queremos hacer algo inteligente. Dinos, ¿cómo te podemos apoyar? Yo te pediría, te solicitaría que conforme vayamos avanzando en estos proyectos, en estos compromisos que asumimos, me dieras un espacio para promoverlo, para que llegue a todo el mundo que esté interesado. Tu importante espacio nos interesa mucho porque pues tú y tu equipo son personas sensibles que están conscientes de todos estos requerimientos. Y si me lo permites, conforme vayamos avanzando, ya lo estoy diciendo, nos pondremos en contacto con ustedes y pediremos un espacio para informarles. Ya estamos haciendo esto con el TEC, ya llegamos al Senado de la República, ya vamos a organizar tal otro proyecto para difundirlo. Y difundiéndolo con redes importantes como la tuya, podremos lograr más. Excelente, pues te mando un abrazo, te agradezco mucho tu presencia y por favor despídete de la gente que te ha seguido durante este programa. Muchísimas gracias a todos, principalmente a los dueños de las ciudades del futuro que son los jóvenes. Un abrazo a todos y un abrazo para ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias Javier y gracias a ustedes que nos han seguido. Ha sido una plática muy inteligente, muy honesta y sobre todo nos deja el cuestionamiento de por qué si queremos ciudades inteligentes no tenemos autoridades y empresarios inteligentes que inviertan en ellas. Pero bueno, eso es otra cuestión. Por lo pronto, les mando un abrazo y hasta luego. Hasta pronto. Gracias.